Buenos días a todos, todas, todes. Eh, bueno, qué lindo encontrarnos porque hace bien eso, ¿no? Estar con otros como podemos y algo de estas propuestas de encuentro nos permiten hacer hablar los afectos y algo de lo que nos va pasando. Eh, bueno, Laura Gobet acá. Sandra, ¿querés presentarte o saludar? Sí, quiero saludar a todos. Buenos días a la gente que veo habitualmente los martes, a la que vi los martes y a la que estoy viendo en este martes. Qué grato tenernos por acá. Yo quería retomar una pequeña cuestión de lo que dijo Cristina. Nosotras podremos compartir alguna cuestión de la mano de algunas autoras y autores que nos resultan no hay problema. interesantes. Hilda, tenés el micrófono abierto. Ahí está, gracias. Porque empieza a hacer un ruidito que impide la circulación de la palabra. Pensaba que, en verdad, cualquiera de nosotros podría coincidir con cualquiera de las inquietudes que señalaba Cristina, ¿no? En ese sentido, la situación sanitaria de pandemia nos pone en singular alerta con algunas cuestiones y hace que por ahí nuestra atención a veces se distraiga de otras cuestiones que son sumamente importantes. Yo en principio quería poner en cuestión la palabra aislamiento, porque en verdad me parece que las palabras importan, ¿no? Y si pensamos aislamiento, restricción, nos quedamos con la parte más triste y más falso problema de una situación que es problemática en sí misma, ¿no? No es posible ese tal aislamiento, porque siempre hay alguna ocasión de conexión con alguien más, por múltiples vías. Antes eran las cartas. Yo escribía cartas. ¿Ustedes escribían cartas? Sí. Gaby Adur escribía cartas. Sí. Y Susana Gómez, que hace mucho que no nos vemos, buen día también. En el exilio de Gardel había una canción que era para las cartas. Más soledad que en una situación de exilio es difícil. Entonces, por ahí yo propondría que cambiemos la idea de aislamiento por alguna otra, porque es cierto que el permanecer en casa, como lo solicitan tantas campañas de cuidado, nos sitúa en un lugar de menos posibilidad de encuentro con los cuerpos de los otros, las otras y les otros, y eso nos produce distintas sensaciones, ninguna de ellas muy grata, ¿no? Pero no es el aislamiento, y no es la restricción. A mí me parece que hay que cambiarla, hay que hacer una suerte de inversión dialéctica allí para retraducirlo de otro modo. Y eso de verdad por ahí genera condiciones de pensarlo de otra manera, no para decir qué lindo lo que está sucediendo, no algo como esos extremos, sino para por ahí poder pensar junto a otras personas. Siempre es mejor con alguien más, porque si no una se queda solo con su propia versión de las cosas, que muchas veces hasta se cree que es la mejor. Es una sola, entonces en general la ocasión del encuentro con más gente brinda la oportunidad de por ahí agregar más colores a algo que aparece chato y por ahí con suerte con alguna tonalidad de gris, ¿no? Entonces me parece a mí que en todo caso estaría interesante, y lo tiro como para empezar a trabajar con Laura y con Cristina y con quienes se quieran sumar, porque para eso estamos,
alguna cuestión que no de ninguna manera es una receta o un tip, sino, perdón, me distraje porque ahí Alberto dice, ¿qué quiere decir doctoranda y maestranda? Y Alberto, no sos el único que ha preguntado eso, ¿no? Ahí aclaro que doctoranda y maestranda quiere decir que está haciendo la maestría o que está haciendo el doctorado. Cuando vos lo terminás y presentás la tesis, entonces ya sos magíster o doctora, pero mientras tanto están siendo, como ahora estamos hablando. Sería el uso del gerundio para dar cuenta de un momento en la formación de posgrado. En mi caso, la procrastinación a entregar una tesis desde hace muchos años. Pero bueno, volviendo. Estuvo bueno que lo trajeras porque desde que apareció la difusión empecé a recibir yo por lo menos mucha gente me decía, está mal eso, ¿qué quiere decir? Y sí, solo hacemos eso para que nos pregunten, Alberto, para seguir hablando de nosotras, que es lo que más nos gusta en el planeta. No, no es cierto. Bueno, contrariamente a eso que acabo de afirmar, una de las cuestiones que hablábamos ayer con Cristina y Laura, que nos importaba por ahí poner en la conversación, era algo como la ocurrencia relativa a qué llaves tiene cada cual para resquebrajar lo que puede ser la sensación de aislamiento, que no es el aislamiento, son dos cosas distintas, ¿no? O de alguna extrema soledad en este tiempo que está aconteciendo. Te paso, Laurita, y después me resonaba escuchándote, ¿no? Con que en verdad en estos tiempos se espera la palabra experta, ¿no? Muchas veces. Y en verdad lo que tenemos son fragilidades por compartirse, ¿no? Digo, todos tenemos una dimensión de fragilidad, de tristezas a veces, la palabra angustia circula tanto, ¿no? Que cansa, ¿no? Son tristezas, ganas a veces de estar en formas o en encuentros como estábamos antes, de salidas o de espacios con amigos que por ahí teníamos y que no tenemos, del mismo modo en que los teníamos antes. Pero que aún así tal vez no, se fueron reinventando, digo, ¿no? En algunos casos se reinventaron también. Si hay algo que sabemos, o que supimos, pero no solamente en la situación de pandemia, sino en algo de nuestros modos de habitar, los argentinos diríamos un poco, las formas de estar y de vivir, es eso, reinventando muchas veces muchas cosas, ¿no? Desde lugares chiquitos. Y hay realmente, a mí me han sorprendido en estos tiempos formas de reinvención de los vínculos, de las amistades, de las formas de encuentro, porque no dejan de estar, ¿no? Como decía Sandra por ahí, no estamos aislados permanentemente de los otros, no estamos en las formas en las que estábamos antes, y hay algo del tiempo, del paso del tiempo también, que nos va generando en los cuerpos algo del cansancio, ¿no? Digo, hay algo del cansancio que por ahí, en el primer tiempo de la esperanza, ¿no? De lo porvenir, de la incertidumbre, no nos habitaba igual que hoy, ¿no? Sin embargo, bueno, la apuesta un poco es a mirar algo de esas formas que fuimos inventando, algo de esos modos en que nos fuimos aprendiendo a vincular con los otros en este tiempo. Miren, escuchaba algo de un adulto mayor, la otra vez, ¿no? Querido Hugo, que a veces cuando hay algo de nuestras generaciones más jóvenes que entramos en la velocidad, ¿no? Que implican estos tiempos también, el haber nacido en sociedades neoliberales de alta nivel de velocidad, ¿no? Para responder a muchas de las cuestiones que requiere la vida, que la pandemia nos llevó a un lugar de demora, tal vez, que no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Y Hugo traía algo del haber vivido en otros tiempos ya, muchos de ustedes tal vez, algo de
una demora, ¿no? De un tiempo de aprender a cuidarse y a cuidarnos colectivamente, que nos ha enseñado mucho también a nuestras generaciones en algo de una espera un poco más tranquila, ¿no? Y a que la velocidad no nos tome del modo en que estamos acostumbrados. Pero bueno, tampoco tenemos que negar que en estos tiempos neoliberales la velocidad nos atrapa un poco a todos, ¿no? Tengamos la edad que tengamos. Por eso es necesario como volver tal vez a momentos insiste eso, ¿no? Hugo decía la otra vez, a momentos de la infancia, estábamos más acostumbrados a esperar las cosas, ¿no? Y nos fuimos acostumbrando a la velocidad. Entonces, hay algo de la demora que trajo la pandemia, que viene bien, ¿no? También en este tiempo. Viene bien para encontrarse efectivamente con otros, para encontrarnos a veces, y para dar lugar a veces también a la tristeza. A veces hay que darle lugar a la tristeza. A mí me gustaría preguntarles a toda la audiencia cómo se reinventaron en esto que están trayendo Sandra y Laura, ¿no? Es decir, qué cosas nuevas en este espacio de demora empezaron a hacer o encontraron como cosas nuevas. Acá tenemos a Ramona Varela de Centros de Jubilados, a Eduardo Piccinini, a Alberto Fernández, a Cristina Bondad, que son de ciertos centros de jubilados, por ahí no de todos. Pero bueno, ¿cómo encontraron estos momentos y cómo se reinventaron? ¿Qué hicieron nuevo, distinto, diferente de antes de la pandemia? A ver, Ramona, ahí está levantando la mano. Dale, Ramona, desmuteate y habla. Mira quién está acá. Buen día a todos. Bueno, esta pandemia me hizo integrar y conocer los talleres. Bueno, el taller que me pude anotar este año fue Hábitos Saludables, que fue muy lindo. Y también el estar acá en casa, pude hacer muchas cosas que no hacía antes, que no había retomado por falta de tiempo o por cansancio. Bueno, aprendí a tejer a 2 agujas, me hice un chaleco y cosas así. Y espero ahora poder inscribirme en otros talleres. Y invito a la gente, a mis socios, para que fueran a los talleres, porque a veces hablo con algunos de ellos y me dicen, ay, ¿cuándo se terminará esto? Qué aburrido que es, siempre encerrado, no tienen prisioneros. Y yo les digo, hagan Zoom, conéctense. Yo estoy en un grupo muy lindo de jubilados, le digo, charlamos cosas muy interesantes. Y bueno, y así, esas son las cosas que yo estoy viviendo en esta pandemia. Más allá de lo que viví, lo malo de que toda mi familia con COVID, ¿no? Yo no, gracias a Dios, estuve libre, pero me enseñó mucho y cambió mucho mi forma de pensar en me sirvió mucho para reflexionar en muchas cosas. Muchas gracias, Ramona. También estaba levantando la mano Eduardo Piccinini. Sí, hola, buen día a todas y a todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, sí, realmente fue un aprendizaje difícil, me parece, además de un tiempo prolongado. Particularmente yo pensaba que podía durar algunos meses, 3, 4, 5 meses. No pensaba en una segunda ola, en una tercera ola. Y cuando nos agarra a una edad grande ya, 82 años, mi caso, es bastante complicado el tema. Así que bueno, a mí particularmente me ayudó mucho, me está ayudando mucho el contacto con las compañeras y compañeros, que en la mayoría de los casos no lo hacemos por Zoom. Si bien hay un grupo que participa en los Zoom,
y con algunos compañeros estamos en Zoom. Tenemos un Zoom de nuestros derechos y además participamos en un Zoom de centros de jubilados de Quilmes, pero hay compañeros con los que logramos tener un contacto. El contacto más que nada es esa palabra para decirle estoy con vos, no estás solo, estoy con vos, que me parece que es lo más, el aspecto que le podemos dar, ese afecto para que no se sienta solo, ¿no? Estoy con vos. Y creo que en eso jugó un papel y está jugando un papel importante el tema de la comunicación telefónica, ya sea por línea o por celular. Es importante acompañarse y saludar. En esto, desde ya, yo felicito, por ejemplo, acá públicamente a la compañera Cristina, de Nuestro Derecho, porque permanentemente está vinculándose por teléfono y acompañando a las compañeras y compañeros. Y eso es estar con vos. Eso es muy importante, muy importante. Después tenemos algunos casos, porque realmente estar solo, lo que es solo, enferma. Un compañero y sobre todo mayor, lo digo por experiencia porque lo estamos constatando, un compañero mayor que está solo, y hay muchos, un compañero mayor que está solo sin hablar, sin intercambiar, sin decir una palabra, es muy difícil la subsistencia. Y tenemos, por ejemplo, un compañero que lo estamos viendo de manera personal, lo vamos a visitar porque no hay otra, porque no tiene teléfono, no está vinculado con la familia, está solo. Y así también un compañero que falleció hace pocos días nuestro también estaba solo. Ese sí tenía teléfono y podíamos comunicarnos por teléfono, preguntarle cómo estaba, cómo se sentía. Pero hay compañeros que esa es la preocupación que tenemos, ¿no? En algunos casos nosotros, bueno, vamos a decirlo, en algunos casos vamos a las casas. Vamos a la casa a los compañeros. Porque es muy difícil estar solo. Y sobre todo a una edad mayor. Es una gran preocupación. Esta comunicación, por ejemplo, como decía Ramona, que la hemos aprendido en pandemia, porque yo no sabía absolutamente nada de lo que era un Zoom, y tuve que aprender, me enseñaron los compañeros, compañeros, me costó, pero bueno, me ayudó mucho. Esta es una buena comunicación. Además, tenemos la posibilidad de alguna manera de vernos también, de ver de alguna manera alguna expresión. Es muy importante. Pero bueno, hay muchísimos compañeros más que no tienen este medio. Esa es mi gran preocupación, cómo llegar. Y en algunos casos estamos llegando personalmente. Tenemos un compañero que se operó, por ejemplo, de cataratas hace unos 10 días. Y ese compañero prácticamente está solo y no tiene celular en este momento, no tiene teléfono y hay que verlo. Es muy difícil eso, muy difícil. Quería transmitir esta experiencia nomás. Gracias. Gracias, Eduardo. ¿Qué pueden comentar, Sandra, Laura? Bueno, yo dos cosas, ¿no? que me quedaba ahí escuchando. Por un lado, Ramona, hablando de los aprendizajes de este tiempo, ¿no? Y que también Eduardo nos hizo saber eso, ¿no? Que para estar comunicado tuvo que aprender, entre otras cosas, a usar algo de las tecnologías y que esos aprendizajes también de alguna forma, o saber que seguimos aprendiendo, ¿no? Nos pone en la vida. Y bueno, y esa frase también que nos compartía ahí desde la experiencia de Eduardo, que era que el estar solo enferma, ¿no? Y que
el generar espacios tan sencillos a veces como ese llamado, ese acercamiento, insistimos, ¿no? Acercamientos con todos los cuidados que tendremos que aprender para ello, pero ese acercamiento es a veces tan sencillo como estoy con vos, ¿no? Es como salir del lugar que a veces nos ensimismamos, muchas veces, ¿no? Por la sensación que podemos ensimismarse, ¿no? Como meterse uno con uno y sus pensamientos, y la posibilidad de salir de eso es algo tan sencillo como a veces conectar con el otro, ¿no? Y estoy con vos, acá, hola, ¿cómo amaneciste?, ¿no? Y que ese pequeño lugar, ese pequeño, bueno, la palabra es gesto, tenía también ahí algo para compartirles después ligado a los pequeños gestos, ¿no? Que nos ayudan en estos tiempos, pero ese pequeño gesto es una preocupación compartida, ¿no? Miren, desde un programa en el que yo trabajo también, con usuarios de salud mental, que algunos están en situación de internación, es todo un trabajo en red muy grande que hay que hacer para intentar llegar al que no tiene o no puede comunicarse, ¿no? Y trabajo en red me refiero, a veces es un vecino al que se llama, a veces es, ¿no?, a un profesional, lo que fuese, que va, a un terapista, alguien que lo va a visitar para saber cómo siguió, para combinar que ese día, cuando esa persona va, se pueda entrar en contacto y se pueda hablar a través del prestar ese dispositivo llamado teléfono para entrar en contacto. Realmente, ¿no? Es también tejer y seguir tejiendo redes con otros para llegar, para acercarse a ese que por ahí está solo y cuesta conectarse. Pero por eso digo que también estos tiempos algo nos convocan, ¿no?, a otros modos de los que traemos en este tiempo, porque fuimos perdiendo cada vez más esa idea del vecino, ¿no?, o del otro que pudiera dar una mano, y lo que trajo también la pandemia es volver a algo de eso, ¿no?, a ese pequeño gesto de colaboración, ese pequeño gesto de lo colectivo que ayuda a armar red para sostenernos, para sentir eso que decía por ahí el compañero Eduardo, que era no estar solo, ¿no? Porque estar solo enfermo. Por ahí, Sandra, ahí no sé con qué resonaste. Sí, yo pensaba, yo siempre que nos encontramos, a ver, todas las veces que nos encontramos y hablamos de estos aspectos, que son muchas veces, porque es inevitable hablar de lo que nos pasa. Todo el tiempo hablamos de la pandemia, de lo que pasa, de las fragilizaciones que produce, de las invenciones para no caer, si vale la expresión, ¿no? Y siempre tengo asociaciones musicales yo, y entonces musicales y conceptuales, así que les voy a tomar la palabra que usa Laura. ¿Con qué resoné? Varias cosas. Primera cuestión, cuando hablaba Eduardo, escuchaba la insistencia de la palabra compañera, compañero, compañere. Ese es un punto de partida para algunas personas, sentirse compañero, compañera. Compartir el pan, le gustaba decir. Cuando hacía algunos reportajes, el Bisonte, ¿se acuerdan de ese político? Él siempre contaba lo que quería decir compañero, que era aquel con quien se comparte el pan. Compartir el pan. Era. Sí, Allende. Sí. Viste que Zipe-Linkowski siempre hacía un chiste en yiddish para ver si había algún paisano en la platea, y yo hago un tiro a algún sobrenombre, así alguien me dice, y a veces es que me olvido nomás, pero esta vez era así que sí, Oscar. A mí me gustaba mucho escuchar eso, que compañero, compañere, es aquel con quien se comparte el pan. Compartir el pan es como compartir algo vital, ¿no? Pero para muchas personas es un punto de partida eso de que hay posibles compartidoras y compartidores de pan. En tanto que para otras personas es un punto al que llegar, ¿no? Para alguien que se siente en total soledad, sentirse
en compañía de otras personas es algo que puede ayudar a generar, ¿no? Eso era una primera cuestión. Y después, siempre me acuerdo de algo que hizo Fernando Ulloa una vez que lo invitamos a la cátedra de grupos donde Laura sigue trabajando y yo ya no, de la UBA. Él lo que hizo, Fernando Ulloa era un ser muy especial. Y los aportes tomamos todo el tiempo quienes trabajamos en los ámbitos de la subjetividad y el cuidado, ¿no? Es quien habló de la ternura como base ética del sujeto. Y yo recuerdo que él dio una clase en la que estuvo hablando de salud mental, ¿no? De su libro que se llamaba Salud Elemental. Y cuando terminó había más de 300 personas, era un aula llena. Y él dijo, ¿alguien no entendió algo de lo que dije? ¿Alguien no entendió algo? ¿Le quedó alguna duda? Y nadie decía nada, hasta que apareció una manito ahí atrás que se levantó y dijo yo. Y él le dijo, vení por favor acá al lado mío. Tenía una cosa de una amabilidad que lo hacía muy amable, es decir, alguien a quien uno amaba mucho, una ternura en su trato, pero que no era una ternura boba, no era condescendiente, sino que de verdad era el respeto al otro que se traducía en su modo de conducirse hacia los demás. Entonces convoca a ese que había dicho que no había entendido algo y le da el micrófono y le dice, ¿podés contar lo que no entendiste? Y esa persona dijo, yo no entendí, no sé qué, la. Entonces toma de nuevo el micrófono Ulloa y dice, ¿alguien más no entendió algo parecido a lo que no entendió fulanito? Ese modo de situarse, que en clave de bolero sería pensar, a mí me pasa lo mismo que a usted. ¿Se acuerdan de ese? Pedro Villar lo cantaba, a mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento sola lo mismo que usted. Si alguien se siente solo y piensa que a alguien más le puede pasar eso, tiene por ahí el inicio de un gesto posible. Pensar que por ahí hay más gente en su situación y eso te resta, eso le pone sensación de soledad o soledad efectiva a lo que antes era sentido como desolación. Entonces ahí a mí me parece que hay mucho que cada cual puede hacer para que alguien que aún no se siente en situación de considerar que hay más gente para compartir el pan, lo vital, el lazo social, aquello que nos hace que la vida tenga sentido, por ahí pueda enterarse que hay posibles compañeras, compañeros, compañeres ahí cerquita. A veces queda mucho más cerca. Había una gran película, cuyo nombre no voy a recordar, por supuesto, en la que decían, los detalles importan. Eso que parece pequeñito, chiquitito, de verdad importa. Porque no es chiquito para una persona que está en sensación de desolación, porque está sola en ese rato, recibir un llamado o que alguien, como dijo Laura, con todos los recaudos necesarios por el cuidado, por la situación sanitaria, se acerque hasta su casa y le toque el timbre o le deje una notita. No, eso, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, es como incluso de escucharse si uno se siente en semejante situación. Y a mí me parece que si cada uno de nosotros mira un poquito para el costado, cualquier día, y hay una vecina o vecino a quien hace unos días que no ve, y le dice, che, yo vivo acá al lado, acá estoy. Es tanto eso. Incluso si tiene un vecino vinagre o vecina mala onda que no toma eso a bien. No importa, porque la solidaridad, la sororidad es algo que hace bien a quien lo brinda, además de apostar a una buena recepción del otro lado. Eso. A mí me pasa lo mismo que a usted. Muy buen comentario para este conversatorio, y yo les quería aclarar, si bien no conozco a todos, o sea que las dos personas que intervinieron, Ramona Varela y Eduardo Piccinini, son presidentes de centros de jubilados de Quilmes. Y ahora está levantando la mano Susana Gómez, que también nos quiere comentar alguna cosa. Susana Gómez la conocemos y también está levantando la mano Liliana, de la familia Fajardo, Graciela, perdón, de la familia Fajardo, y Susana Gómez son
estudiantes del PUNCAM, ¿sí? Así que, y también Nené Marini. Así que bueno, te escuchamos en ese orden. Susana Gómez. Bueno, buen día. La primera vez que levanté la mano era para otra cosa, pero después cuando se tocó el tema de Ay, compartir Alberto. el PAM, no sé si sirve la idea. Nosotros acá en la cuadra hemos propuesto compartir el pan y no sabemos con quién. Todas las semanas preparamos unas viandas. Si hoy yo a la tarde tengo ganas y amaso 4 pizzas, las guardo, y otro día hago milanesas y hago de más, y otro día hago arroz con pollo, y preparamos 3 viandas por día. Y hay una que la viene a buscar y después la acerca a algún club en algún lugar donde se necesita. Eso como idea, como para compartir el pan. Pero la idea original para hablar era otra. Bueno, uno se reinventó. Uno teje, lee libros, me dedico más a las plantas que me gusta, pinté rejas, pinté puertas, busqué de hacer un montón de cosas para no estar tanto sin hacer nada, porque no sé disfrutar el ocio. Pero bueno, seguimos en contacto virtual, gracias a Dios, que me cuesta horrores, con compañeras de hace 50 años, con un grupo de taller del año 2018 que nos seguíamos viendo una vez por mes todos los viernes, y ahora igual nos seguimos viendo y tenemos contacto, sabemos lo que nos pasa a todos, nos vamos contando, eso nos ayuda mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, también uno tuvo que cambiar algunos modos de vida, como me decía Sandra, hace algunos días que no te veo. Aparte de todo eso, tengo una mamá de 92 años, que ella quiere vivir sola. Y por supuesto, antes no era la misma atención que teníamos que darle que ahora, porque ella antes venía, se quedaba acá, o salía, o se iba a la peluquería sola. Bueno, ahora hay que atenderla permanentemente, porque hay que ir a llevarle la comida, hay que llevar a controlarle la medicación. Hoy, por ejemplo, el hematólogo va a la casa a hacerle la extracción. O sea, también ha cambiado la vida, no solo para nosotros, sino la vida hacia los otros. Tenemos que dedicarnos más tiempo o en otra forma, pero también nuestros padres necesitan ayudas nuestras. Acostumbrado a que la vida de uno era ir de un nieto hoy, mañana venía el otro, pasábamos la tarde, un día venían todos a comer a la casa de los abuelos, todas esas cosas fuimos perdiendo. Y aparte tuvimos que incorporar esto de cuidar a nuestros padres, que lo hacemos con mucho cariño, pero hay veces nos coincide a lo mejor el gusto de estar acá con ustedes en un curso, pero sabemos que nuestra mamá nos está esperando para tomar la merienda. Así que bueno, quería compartir lo que nos pasa a nosotros y lo que nos pasa hacia los otros. Gracias, Susana. Ahora está Graciela, después Nené, después Alberto, y volvemos a Laura y a Sandra. Graciela. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, mejor dicho. A mí hay una cosa de todo lo que se dijo que me conmueve, como cómo se van tejiendo esas redes para no estar solo. En mi caso, los Zoom fueron mi salvación para comunicarme con mis compañeras y para aprender cosas nuevas también. En un primer momento me había agarrado como una vorágine de hacer cosas que antes no tenía tiempo, entonces, como dijo la compañera, hacía artesanía, pintaba, bueno, y después eso se me fue diluyendo y ya no tuve más ganas de hacerla, y pasé a otra cosa, pero hay un punto en el que me cuesta, o sea que aún hoy me cuesta trabajar en mí, que es la incertidumbre. O sea, si algo me trajo esta pandemia que bastante me descoloca, es esa incertidumbre de que yo trato de escuchar poco a los noticieros, porque son muy contaminantes, y entonces trato de escucharlos poco,
pero a la vez quiero escucharlo. Y antes llevaba un minucioso detalle de los muertos, bueno, después dije, esto me está haciendo mal, no lo hago más. Pero es el que hoy te digan, y vos más o menos resuelvas en tu cabeza que esto se va a terminar, que ya no va a haber más muertos, porque los adultos ya están, o sea, las idas y venidas que los mismos especialistas no conocen acerca de este virus, también me llenan de incertidumbre. Porque antes dijo una cosa que ahora ya no es así, porque bueno, los conocimientos hicieron que eso quedara desechado y viniera otra cosa. Entonces, ese sentimiento de incertidumbre me cuesta manejarlo. Siempre estoy como en ascuas acerca de si será verdad lo que esta vez me dicen, y en septiembre finalmente pasaremos a una vida, qué sé yo, más normal o casi normal o como se dice. Lo que me quedó claro, porque mi vida ya había sido tejida así, y ¿cómo puedo decir? Me apena mucho los compañeros que están tan solos, porque estar solos debe ser difícil. Y ese llamado es, no sé, es una cosa impagable. Voy a tratar de empezar a pensar en el otro que está solo, y a lo mejor no conozco tanto, porque sí llamo a una prima que está sola, pero no es solo la prima, sino un vecino, puede ser que se pueda colaborar de otra forma. Pero a ver las psicólogas si me sacan un poco si me ayudan un poco a manejar esa incertidumbre, que es lo que bastante me trata mal. Nada más. Dale, vamos a escuchar a Nené, Alberto y a Estela Maris, y después volvemos con Laura y con Sandra, ¿sí? Perdón, Cristina. Estela Maris, la anotaste, eso te estaba avisando, perdón. Sí. Nené. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Las extraño, verlas, no verlas personalmente, es algo que nos hace mucha falta. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Lamentablemente es así. Todo comenzó el año pasado en una forma impensada en realidad, no sabiendo la verdadera dimensión de lo que iba a pasar, porque no nos llegaba, nos llegó más tarde a nosotros y no lo pensábamos, lo veíamos, yo por lo menos, el primer caso en China, China está tan lejos, que nos va a llegar a nosotros, hasta que un día, ¡pum!, un caso acá en Argentina. La gente viaja y la gente transporta. Pero bueno, esa incertidumbre de no saber, como dice Graciela, que es lo que iba a pasar, la verdadera dimensión de lo que iba a pasar. Yo por lo menos en un principio, y creo que nos ha pasado a todos, no pudimos darnos cuenta de lo que realmente nos iba a pasar. Y que no sabemos todavía, en realidad, qué va a pasar. Porque no está claro, no para nosotros, sino porque nos mientan. Porque el mundo está en un aprendizaje permanente sobre esto. Porque aparece una cosa, aparece la otra, aparece el virus, se defiende, y entonces, ¿qué hacen? No tiene mejor idea que juntarse y salir para otro lado. Entonces es como un dar vuelta y empezar otra vez. Mira, ahora apareció tal cosa, apareció tal otra. Entonces es algo que no es que nos mienten, sino que en realidad es un aprendizaje para todos. Bueno, lo que quería decir que yo tengo la enorme suerte, primero que estoy con mi marido todavía, también fue un aprendizaje, ¿no? Estar todo el día, porque yo desde el 2007 que iba a la facultad y me la pasaba 3, 4 veces por semana dando vuelta por la facultad, pero de golpe, ¡brum!, estamos juntos. Pero bueno, lo sobrellevamos bien. Y lo que bueno tiene es que tengo un grupo que hemos conformado en la facultad, maravilloso,
realmente maravilloso, con el cual seguimos en contacto. Lo teníamos antes cuando podíamos salir, ¿no es cierto?, por fuera de la facultad, nos veíamos siempre, y eso ha continuado. Si bien no nos podemos ver personalmente y no nos podemos abrazar como quisiéramos, nos abrazamos, sabemos que estamos abrazándonos. Nos ha tocado perder 2 amigos muy queridos de ese grupo. Fue un momento muy, muy doloroso, que todavía nos sigue apretando el corazón. Pero estamos, tenemos un Zoom, lunes y jueves hemos establecido, que nos reunimos y charlamos de nuestras cosas, nos reímos, nos emocionamos, a veces se discuten ciertas cosas, siempre bien, pero se discuten porque no todos enfocamos las cosas de la misma manera, pero sabemos que estamos. Y eso es lo que realmente importa, estamos para todos. Hoy había surgido un pequeño problema de una compañera, bueno, ayer, con la vacuna no a todos les cae bien, digamos, el primer día, después están todos bien, pero bueno, esa preocupación y lo primero que dijimos, acá estamos para ver, para acompañarte, para saber que todo va bien, porque es un caso especial, ¿no? Es un caso de un embarazo, entonces, bueno, es otra situación. Pero bueno, esa ayuda no, es una cosa, es el soporte, Porque en este momento, yo que ya soy junto con uno de ellos, somos los más viejos del grupo, tenemos 81 años, ya otro tiene 82, yo ya voy camino de los 82, empezamos a tener más esa cosa de la finitud, ¿no es cierto? Yo que nunca lo había pensado, porque siempre traté de pensar hacia adelante, ahora pienso de otra manera. La finitud la veo más cerca, no sé dónde me va a llegar, lógico. Todos sabemos que en algún momento cuando nacemos, que esto es, ¿no es cierto? Sabemos que nacemos, pero sabemos que tenemos esa cosa de la finitud que nos va a llegar. Pero bueno, cuando estamos cerca somos invencibles, jóvenes somos invencibles. A esta edad ya la empezamos a pensar un poco más. Pero encontré también, como siempre que he buscado cosas de interés en la facultad, esos cursos que te jorobábamos, Cristina, presionándote para conseguir algunos, no me sale la palabra cursos, esas son las cosas que me pasan, ¿no? Que no me acuerdo de nada de golpe, esos cursos especiales y qué sé yo, y seguimos con eso, y encontré 2 cursos en la universidad en este momento, muy, muy buenos, uno de juventudes y otro de teatro, y en juventudes me hizo ver, son unas chicas jovencitas, algunas todavía no están licenciadas, se ha acabado de licenciar una, y son chicas muy jóvenes, pero muy especiales. Es un curso maravilloso que ojalá pueda seguir con alguna otra alternativa o profundizar sobre el mismo. Ellas también, les cuento que están muy contentas con el grupo. Yo a veces no puedo aportar mucho porque soy una generación mayor que mis compañeras, que han vivido otras cosas. Pero bueno, aprendo y aprendo de lo que les pasó. Y después un curso de teatro con alguien que es una profesora maravillosa, Flor. Así que bueno, seguimos siempre en eso, en la comunicación, trato de estar en los Zoom que me llegan, fue por fuera, así que voy empleando mi vida en eso. Y antes, como todos alguno acaba de decir, cuando empezamos esto, bueno, la novedad de que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, que no hacía, que qué sé yo, sí,
hemos hecho, yo en mi caso tengo problemas de columna como más de uno de ustedes, y no me permite hacer muchas cosas, pero la verdad que se me han ido las ganas de hacer cosas. No sé por qué, pero se me han ido las ganas hasta de cocinar, digo yo. Menos mal que mi marido cocina también. Así que bueno, esas son las cosas que nos van pasando. No sé qué pasará con todo esto, honestamente. Y hay una cosa que a mí me preocupa en cierta medida, me acaba de venir a la cabeza, es que las primeras palabras que yo escuché cuando empezó la pandemia es que esto nos iba a hacer cambiar a muchos, que de esta pandemia íbamos a salir mejores. Y yo siempre me quedé pensando en eso. ¿Mejores en qué? Porque hoy veo lamentablemente que hay una gran parte de la sociedad que no está saliendo mejor, que está sacando a la luz las peores cosas que tiene. Y eso hace, está está haciendo mucho mal a la sociedad. Porque se escuchan muchas cosas que no corresponden, muchas cosas que, porque hoy parece que todos, cualquiera, es infectólogo, es médico, sabe de todas las vacunas, sabe de todo. Ese no sabe de nada. No sabe de nada. Lo único que sabe es picotearnos el cerebro. Así que yo invito a todos, a todas y a todes que se informen de la mejor manera, de quienes nos informan con la verdad, porque hay quien nos quiere reventar la cabeza, y yo de eso estoy convencida. Y así que espero que realmente de esta sociedad, en algún momento, cuando esto pase, seamos un poco mejor. Nada más. Bueno, y saludo a todas. Muchas gracias. Y todo. Muchas gracias, Nené. Ahora está Alberto, Estela, después volvemos a Sandra y a Laura, y también está Hilda Bocam, ya te anoté para el que sigue, ¿sí? Así vamos haciendo este conversatorio. Los que venían hablando hasta ahora, digo, porque no todos se conocen, son estudiantes del PUNCAM, ¿sí? Algunos hace mucho que están trabajando en el PUNCAM desde hace muchos años, otros son más nuevos, más los presidentes de los centros de jubilados. Ahora le toca a Alberto, que Alberto se llama Alberto Fernández como el presidente, pero no es el presidente, es el presidente de un centro de jubilados que es Los Tres Deseos. ¿Te toca, Alberto? Quiero hablar yo. Celia bueno, Torres. Después te anoto, sí, Celia. Dale, Alberto. Gracias por la presentación. Bueno, primero comentar que venimos de una generación bastante golpeada, la mayoría de nosotros, y bueno, y un poco que nos salvó la tecnología, ¿no? Porque sí, como decían Eduardo, Ramona, esto nos costó bastante. Yo personalmente, justo en marzo, tuve una reunión en PAMI Central, 2 días antes de empezar la pandemia, y quizás eso iluminó un poco lo que venía, porque cuando estuve con Luana, me dice, esto viene bastante bravo, vamos a tener que cerrar todo, y manejamos un poco en el centro mío el tema de los talleres, para la gente esta que sobre todo los que están solos, que realmente necesitaban hablar con alguien. Nos adelantamos un poco a la tecnología, los manejamos por WhatsApp, y gracias a eso hoy tenemos talleres de memoria, de folclore y de yoga que nos ayudan bastante, y la gente está muy contenta. Por otro lado, creo que esto vino también para quedarse un poco, el tema de la tecnología, porque también ayuda
en el caso de los cursos y de los talleres, para gente con movilidad reducida, ¿no? Que quizás en épocas normales le hubiese gustado hacer un curso de, por nombrarte algo, de radioteatro, y no lo podía hacer porque no podía ir a la facultad. Hoy, y gracias a esa tecnología, lo vamos a poder manejar y vamos a poder seguir haciéndolo. También, cuando hablamos de marzo y abril del año pasado, como decía Beatriz, a vos, Cristina, te presionábamos un poco con el tema de que no nos abandonen, porque uno ya veía venir todo esto, que teníamos que estar encerrados, sobre todo la gente que está sola, ¿no? Y bueno, y nos respondieron muy bien. Yo lo que no puedo ahora, como Beatriz habló de los 2 talleres, de los 2 cursos que está haciendo, yo no puedo hablar, porque yo estoy haciendo 11, si me pongo a hablar de cada uno, no termino más, estamos hasta la noche acá. Se nos va el conversatorio. Por eso, lo terminamos todo, así que lo de los cursos lo dejo ahí y te agradecemos, sobre todo esas manos que nos dieron a todos. Rescaté palabras en esta pandemia como primero desesperación, ansiedad, después angustia, solidaridad y deseo. Fueron todas palabras que en distintas formas las fuimos manejando y las tuvimos que ir usando. Y bueno, y lo otro que quería decir era que no hay que perder la esperanza. Esto yo pienso que nos ayudó a aprender muchas cosas y bueno, y va a terminar. Primero era la desesperación de no tener las vacunas o la ansiedad de esperar esas vacunas. Hoy las tenemos y si hacemos las cosas bien, creo que vamos a salir adelante de todo esto. Muchas gracias y a tener fe y esperar. Bueno, gracias Alberto. Ahora Estela Maris y después volvemos a las psicólogas a ver qué les resonó, con qué canción nueva salen y bueno. Estela Maris, te escuchamos. Yo soy una de las Estela Maris que veo acá, pero no pedí hablar. Si es la otra, no, me silencio. Estela si no, Maris Bardón. Ah, Estela listo. Maris Bardón. No está. Bueno, mientras aparece Estela Maris, si quieren yo cuento mi experiencia, aunque no levanté la mano. Sí, como te anoto Estela Maris para después y la que seguía, pero volvemos entonces después retomamos, volvemos a Sandra y a Laura, y después ya te anoté, ¿sí? Las 2 Estela Maris, dale. Ay, Cristina Bondad, entonces, después. Bueno, Sandra y Retomo Laura. Un poquito, San. Te paso después, ¿te parece? Bueno, la palabra que insistió ahí como pregunta un poco también fuerte, ¿no? ¿Qué hago con la incertidumbre? Decía Graciela, ¿no? Graciela. Y creo que nos lo preguntamos todos, pero lo interesante tal vez de eso es que parece, ¿no? A veces uno dice un tanto trillada la idea de que en verdad la verdad, o lo que llamamos la verdad, no existe, ¿no? Que todo el tiempo son construcciones, eso que vamos aprendiendo ahí, que nos van diciendo otros sobre cualquier aspecto de la vida, pero
un poco puede ser bienvenido, ¿no? Aprender a hacerle pregunta a todas las cosas que nos dicen que son verdad, ¿no? Y si aprendemos a vivir un poco con eso también, por ahí aprendemos a ser un poco más críticos de lo que escuchamos, ¿no? Un poco más críticos de cuando nos damos cuenta de que lo que se transmite como la verdad son muchas, ¿no? Y son, como decía Sandra ahí antes, ¿no? Como bien diversas, tal vez podemos ser un poco más críticos y entonces podemos hacernos preguntas, ¿no? Ahí, y que las preguntas tengan que ver con aprender a transitar algunas verdades útiles, podríamos decir así, que nos sirven un poco para estar bien, para estar mejor, ¿no? Y no para estar aturdidos, para estar en un lugar de incomodidad que nos deja muchas veces, cuestiones como compartía la compañera antes, ¿no? También mediáticas y demás, que no ayudan al estar mejor, sino a la confusión, ¿no? Así que es un buen tránsito a veces la incertidumbre, ¿no? Pero realmente un tránsito que vaya de la mano, no de la ansiedad, sino de no adherir, ¿no? A tantas cuestiones que se nos presentan a veces como verdaderas, ¿no? Y que cuando las escuchamos, en realidad nos damos cuenta de que si hay tantas verdades que se te dicen por ahí y que no todas las verdades y que se contradicen tanto entre sí algunas otras, bueno, tal vez tenemos que aprender a hacerle más preguntas a eso, ¿no? Me gustaba eso que decía casi al pasar, Graciela, que era, ¿será verdad? ¿No? Como, ¿será verdad eso? ¿No? Y por ahí si aprendemos, y yo como docente también lo digo, ¿no? Con los alumnos históricamente, y no por la pandemia, esa pregunta es una pregunta que me gusta habilitar en el proceso de aprendizaje, ¿no? Es que alguien en ese proceso de aprendizaje pueda recorrer cualquier aprendizaje con esas preguntas, ¿no? Que es el cuestionamiento a las verdades, a algunos saberes que se nos presentan. Así que también es un tránsito de aprendizaje sostener como algo de esa pregunta, ¿no, Graciela? Más allá de la pandemia. Y después había algo también que me había quedado, varias cosas, dijeron muchas cosas, algunas muy, muy conmovedoras también, ese lugar de no perder la esperanza, ¿dónde habita la esperanza en estos tiempos, no? Porque uno puede tener la esperanza del porvenir maravilloso, y como decía la compañera antes, cuando empezó la pandemia, millones de filósofos escritos y demás diciendo, el mundo va a ser otro, vamos a salir siendo otros, un mundo nuevo, ¿no? Se acabó el capitalismo, ¡buah! Tantas cosas, y en verdad seguimos dándonos cuenta de que se desnudaron, para decir, ¿no? La cuestión de los velos que tenían, muchas formas muy crueles en las que convivimos con otros, pero también muchas formas muy, pero muy solidarias con las que también ya veníamos, ¿no? Entonces, por ahí lo que nos vino a mostrar algo de este tiempo es eso, que tal vez quien venía con algunas cuestiones más individualistas y más crueles para con esta sociedad, la siguió haciendo, se recrudecieron o lo que fuese, y en otros en donde había pequeñas solidaridades que venían dándose, espacios cooperativos, lugares de armado, de sostén colectivo, también se fortalecieron, ¿no? Y ahí también me quedaba entonces con que la esperanza tal vez estaba en eso que contaban antes, ¿no? Que era ese lugar chiquito de hacerle saber al otro que uno estaba ahí, ese lugar de la conexión, la compañera lo dijo, primero dijo algo de esa idea de que cuando se juntan por Zoom, ¿no? Y uno se siente casi más cercano a la finitud, encuentra que ahí hay algo de sentirse más vital, ¿no? O sentirse vivo, y casi al pasar decía esto de lo invencible, ¿no? Y me anoté una frase ahí que tal vez no la dijiste, pero que resonó, que es la idea de juntos somos invencibles, ¿no? Que es algo de ese lugar en donde
hay un tránsito compartido de la vida que nos da la sensación de que no somos tan vulnerables, ¿no? Aunque lo sigamos siendo, pero con otros podemos transitarlo de un modo distinto. Bueno, por ahí andaba con algo de lo que me había notado. También esto, ¿no? Aprender a vivir con los que ya vivíamos. Que en algunos casos fue todo un aprendizaje, ¿no? Porque las horas fueron más, o los cuidados a los niños, los cuidados a los padres, se acrecentaron, hubo que volver a pensar ahí el cómo la organización familiar, cómo de volver a mirar a ese otro en la cantidad de horas que habitamos, pero no, todos procesos de aprendizaje ahí, y por ahí lo interesante que traía también Beatriz ahí, es que aunque, bueno, las familias en algunos casos se volvieron muy presentes, en algunos, ¿no? Cuando uno tuvo que volver a convivir muchas horas, no se abandonó ese lugar de los encuentros que había por fuera del espacio familiar, ¿no? Y tal vez ese es un lugar en donde algo opera distinto, porque no se abandonan esos espacios que uno había construido por fuera de los lazos familiares. Bueno, algo de eso. Laura, Sandra. Sí. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, me refiero, al inicio. A mí me pasó lo mismo que dijo Nené, que parecía que China quedaba lejos, pero hay que acordarse del efecto mariposa, ¿no? Digo, para ligarlo con la cuestión de la incertidumbre, que dice que el aleteo de una mariposa en la China, no sé dónde, puede ocasionar un maremoto en la China. Que suele ser una figuración que se usa para decir que estamos más conectados de lo que nos damos cuenta. Me parece que lo que importa es cómo sea la calidad de esa conexión, ¿no? Al inicio se escuchaban esos dos imaginarios, ¿no? Que iba a aparecer todo lo mejor o todo lo peor, y la cita del libro de Camus de La Peste, y a mí me parece que una peste o una pandemia no tiene alguna cualidad en particular. Esta tiene la característica de que requiere que nos cuidemos más, y que requiere que no nos encontremos tanto los cuerpos. Pero no tiene una cualidad en particular de hacernos cambiar grandemente. Si hay ocasión de, vía la conectividad posible, armar algo distinto con otros, me parece que hay más chance de armar ese colchoncito como más calentito, que algunos le dirán lazo social, ¿no? Que tiene que ver con Eros, tiene que ver con los impulsos hacia la vida. Y eso no quiere decir algo así como una ilusión de una alegría constante. Quiere decir que no es lo mismo atravesar un momento difícil en soledad que sabiendo que hay alguien más por allí, ¿no? Y eso no es poco. Y por ahí hay alguna gente que lo pudo descubrir porque estaba como potencia allí. Y que por ahí la situación pandemia le haya dado la oportunidad de descubrir eso que estaba allí. Y hay otra gente que lo seguirá habitando. Y hay gente a la que no le importa demasiado el lazo social, no porque tengan algún problema psicológico, sino porque la piensan distinta, porque hay diversidad y hay diferencia también, ¿no? Y hay alguna gente con la que una prefiere juntarse y hay gente con la que elige jamás compartir la mesa. Y en ese sentido la pandemia no cambia eso, porque si no es otorgarle una suerte de cualidad mágica a algo que sucede, entre comillas, afuera, que te va a cambiar el adentro, todo entre comillas, adentro y afuera, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que por ahí estas situaciones extremas nos conectan más con eso de la incertidumbre, que no es lo que decía Esteban Bullrich, ¿no? Que es no saber qué va a pasar con no sé qué. Hay cierta incertidumbre de lo humano, para decirle así,
que se resumiría coloquialmente como que nadie tiene la vaca atada. Resulta eso más evidente en situaciones extremas como esta, donde no estamos enfrentando un enemigo invisible, sino que hay un virus que tiene la capacidad de que si te hace huésped te puede matar. Entonces eso es terrible, el nivel de... O sea, estar en contacto con esa posibilidad que, me gustaba mucho la palabra que usaba Laura, decía que se corrió algún velo. Siempre velamos la posibilidad de la finitud. La velamos, es algo necesario para salir de tu casa hasta el comercio cercano a comprar las papas, ¿no? Y lo volvemos a velar, pero hay momentos donde es imposible velarlo. Y en esos momentos se atraviesa la terrible desesperación o angustia o lo que fuera que a cada quien le produce la proximidad con la finitud, se atraviesa de otro modo si sabemos que hay alguien más que está por ahí. Y si a ese alguien más le pasa algo parecido, también. No porque entre las muchas fragilidades se arme una fortaleza, sino porque estando en compañía, en una compañía de calidad, se atraviesa de otro modo la fragilidad. Eso me parece, el momento de fragilidad. Y este es un tiempo que nos enfrenta o nos confronta constantemente con la fragilidad, con la posibilidad de la finitud. Entonces es más difícil poner ese velo. Y también me parece que si una se pone pilla, para usar una expresión que usan los chicos, puede encontrar en eso, al estar como tan sensible por momentos esa cuestión, en compañías que estaban ahí muy naturalizadas o muy tan próximas que ni se veían, por ahí puede encontrar la alegría de tenerlas y de ese encuentro, ¿no? Me parece. En eso que por ahí no tenía tanto tiempo en determinado momento y qué sé yo, puede estar la ocasión de encontrar alguna alegría, porque tampoco es que estamos todo el tiempo mal y frágiles y tristes, ¿no? Me parece que hay que evitar esa idea, sino que vamos como por distintos lados allí en el día, incluso en este rato, ¿no? Eso. Estela Maris, ¿verdad, Cris? Y ahora Estela Maris, perdón. Buenos días a todos. La verdad estoy muda con las palabras de las dos profesionales, ¿no? Pero me tocó el corazón todas las cosas que estaba contando la licenciada. Y sí, yo creo que hay momentos de fragilidad y momentos de fortaleza, como en cualquier momento de la vida. Y creo que coincido con todo lo que estaban diciendo, ¿no? Los compañeros. Que todos tenemos momentos de incertidumbre, momentos de temor, pero que en la buena compañía y estando con gente positiva y con gente que quiere aprender todos los días cosas, se puede transitar, claro que se puede transitar. Y la vida es una incertidumbre. Lo que pasa es que creo que estamos todos mucho más sensibles. Y tenemos que pensar dónde ponemos esa sensibilidad. Yo, por ejemplo, en estos tiempos de haber sido una persona que trabajaba todo el día, después que me jubilé, y ahora por ahí no hago tanto, pero me doy espacios para preguntarme qué es lo que me gusta. Entonces me volqué a la pintura, me volqué al dibujo, que siempre lo iba dejando en un rinconcito como para más adelante. Así como otros descubrieron que sabían cocinar bien, y nunca se dieron el tiempo, o que podían escribir, o que podían ayudar a un vecino, y tenían un gran espíritu solidario. Yo soy una persona que no piensa que esto vino para hacernos mejores, pero
pero tal vez para hacernos más reflexivos. Y que las cosas se dan por algo en la humanidad, porque no nos pasó a nosotros solos, le ha pasado a la humanidad en otros momentos. A nosotros nos tocó transitar esta, pero vamos a salir cambiados. Yo no sé si mejores o peores, pero tal vez nos sirva este espacio de reflexión para conocernos a nosotros mismos, para indagar para adentro y no vivir tanto la vida para la afuera. Porque uno se pone máscaras y sale a transitar la vida para el afuera y a veces se te da poco tiempo con uno. Yo atravesé una enfermedad difícil, me pude curar, pero porque yo me volqué para adentro y me ayudé, me cuidé, me doy mis gustos, dentro de lo que puedo. Y creo que cuando uno empieza a estar bien con uno, no se siente solo, porque descubre que puede ser su mejor amigo y que hay muchas cosas que puede hacer bien y que no sabía, porque no se dio el tiempo para conocerse. Bueno, muchas gracias por esta hermosa compañía. Perdonen porque soy muy emocionada. Gracias, gracias Estela. Ahora sigue Hilda Bocan. Hilda, ¿estás por ahí? Que habías levantado la mano. Ahí está, desmuteate y ahí está. Sí. Buenos días a todos, a todas, a todes. Veo algunas caras conocidas de un taller que terminó el 26 de mayo y hice otro anterior. Y bueno, yo personalmente conocí centros de jubilados antes de la cuarentena, en el 2019, por cuestiones laborales. Jubilada hacía poquito, descubrí un mundo de gente que sí se relacionaba en forma presencial. Iban mujeres a las 2 de la tarde, por ejemplo, 2 o 3 mujeres a jugar a las cartas en una mesa en un salón gigante, separado del resto, y yo fui por cuestiones laborales porque soy pedicura, entonces eso sería una posta sanitaria. Mi pregunta es para los presidentes de los clubes de jubilados de PAMI, ¿por qué no hacen, digamos, una modificación de las restricciones y empiezan de a poco a volver a abrir espacios, por supuesto con todos los protocolos necesarios? Porque me pregunto qué está haciendo esa gente que iba a clases de folclore, de tango, de dibujo o de tejido a los centros de jubilados. ¿Qué está haciendo esa gente que no tiene acceso a esa conectividad que tenemos nosotros en este momento? Porque debe haber todavía gente que no puede acceder a este tipo de conectividad, ¿no? A la tecnología. Creo yo, personalmente, que esa gente es la que está a lo mejor necesitando que uno se acerque o que uno haga algo. Yo particularmente tengo la conexión de la secretaria del centro de jubilados, y después conocí a otro también, donde yo vivo actualmente. Y no, si yo no me acerco, no veo respuesta. Entonces, a veces llamo para ver cómo están, y bueno, me han pasado algunos teléfonos de gente que yo conocí en esos lugares. Y bueno, mi preocupación es esa gente, ¿no? Hilda, te quiero aclarar algunas cuestiones. Me parece bárbaro lo que estás planteando, pero bueno, todos los presidentes, primero, no se puede hacer reuniones con ningún tipo de protocolo en los centros de jubilados porque está prohibido, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Todos están esperando que llegue eso, pero todavía no se puede hacer. Por eso estamos intentando, los que tenemos distintas responsabilidades políticas, ya sea a nivel universitario, a nivel del municipio, en poder llegar, o sea, el 40% de la población de Quilmes tiene acceso a Internet o algún tipo de Zoom o contacto. Todo el resto de la población no lo tiene. Y es una gran preocupación
de todas las políticas del municipio y del país, a nivel nacional, a nivel provincial, cómo hacer para poder llegar. Por eso tenemos programas de radio, por eso Eduardo decía que se acercan a diferentes lugares, o sea, hay distintas propuestas desde organizaciones sociales o desde grupos que empiezan a trabajar, como los que estaban comentando de acercarse para hacer, cuando haces milanesas, dejar un poco más de milanesas. Aparecen los vecinos, aparecen toda una serie de cuestiones. Pero Pami digamos, hay cosas... me manda mails, sí, con Sí. las actividades, con clases de gimnasia, con recetas, con entrevistas a gente conocida. Yo recibo mails de Pami que la verdad muy interesantes, pero bueno, con respecto a los sentimientos de esta pandemia, yo antes de la pandemia tuve una cuarentena personal y me encerré mucho en mí misma, entonces creo que lo que se está haciendo, digamos, para comunicarnos con los demás, y todo lo que han hablado acá es totalmente cierto. Hay que evitar encerrarse o irse para adentro y buscar la forma de estar, como decían por ahí, estamos con ustedes, estamos en contacto. Bueno, en síntesis, a Estela Maris, que habló recién, la conocí en otro taller, y estas cosas que están haciendo es algo muy importante. Me llegó mucho lo que dijo. Lo que yo tuve fue una especie de depresión muy grande, y tuve que poner mucho de mí para salir de eso. Y cuando salí de eso, empecé a hacer muchas cosas. El Zoom lo conocí, estos talleres por Zoom, y los conocí el año pasado, en el mes de julio, y no paré nunca. Pero bueno, mi preocupación es los que no pueden llegar a esto, ¿no? A esta forma. Sí, es la preocupación que tenemos todos los que tenemos responsabilidades políticas, y estamos intentando, por supuesto que no está todo hecho, se puede hacer mucho más, se puede profundizar aún más, pero bueno, está en las preocupaciones, pero vivimos en un país con 40% de pobreza, entonces hay que tener en cuenta esas cuestiones también. Bueno, le paso la palabra, seguimos con el conversatorio, a Celia Torres, ¿sí?, que había levantado la mano. Desmuteate, Celia, que estás muteada. Ahí está. Ahí está. Bueno, después de haber escuchado más de 1 hora y media todos, me parece que es recoger con las dos manos todo lo que he escuchado. Muchas gracias, Cristina, por tu... Nadie se iba a imaginar que el programa, como lo denominan, iba a tener semejante proyección infinita y contenernos en este momento de la pandemia. Solamente tengo que darle las gracias a todos. Gracias Cristina, gracias Sandra, gracias a Sandra, gracias a toda la gente que he podido escuchar. Realmente ha sido un gran encuentro. También yo estoy sola ahora. Y bueno, me he enriquecido en esta 1 hora y media muchísimo. Muchas gracias a todos. Bueno, creo que han quedado muchas respuestas que tenía, han quedado perfectamente con respuestas. Por supuesto, como dice Sandra, ¿quién tiene la verdad?, ¿no? Pero bueno, yo me voy bastante fortalecida, y solamente darle las gracias. Muchas gracias. Gracias, Celia. Estela Maris Dorado. Y después Cristina Bondad. Después leo 2 mensajes que aparecen en el chat que hablan de todo esto, y volvemos con Laura y Sandra ya para terminar. Bueno, yo soy una de las ansiosas que cuando se anotó en la aplicación, bueno, en diciembre, a partir de febrero hasta abril, que me tocó el turno, estaba constantemente mirando, pensaba que en cualquier momento
me iba a aparecer el cartelito diciendo, señora, no jorobe más, ya le va a tocar, no insista cada 5 minutos. Lo que agradezco en el periodo de pandemia es tener a mi marido y a mi hijo en casa, la familia está acá, lo más querido lo tengo en casa, tener una casa grande, una huerta, poder salir a caminar, y los talleres, que me mantuvieron muy ocupada en las cosas que realmente me gustan. Y lo más triste ha sido, no sé, por ejemplo, mi cuñada estuvo internada en el invierno del año pasado, por suerte salió, pero el no poder estar ayudando, no poder estar dando una mano a una persona como ella que conozco hace 50 años y siempre estuvo al pie del cañón para todo lo que yo necesitara y para el resto de la familia. Y en el momento que ella ha necesitado, bueno, desde afuera y averiguando cómo le iba, no poder estar ahí para llevarle algo, eso me mató, me angustió terriblemente. La muerte de un ser querido también, que conocido de hace muchísimo tiempo, y en ese momento no poder estar para dar el abrazo, ¿cómo se da un pésame virtual? Es espantoso. Y perdí una muela, parece un chiste, pero para mí ha sido terrible porque fue mi primera muelita perdida, y eso fue por miedo a ir al dentista. Entonces me dejé estar, la muela se partió y finalmente cuando tuve que ir me la sacaron. Es una pérdida menor, yo lo sé, después de tantas cosas terribles que han pasado, pero en lo personal me afectó bastante. Nada más. Gracias, Estela Maris. Cristina Bondad, ¿andás por ahí? Sí, por acá estoy, Cristina, gracias. Dale, Cristina. Bueno, parece mentira, pero a mí una criatura de 6 años que es mi nieta fue la que me hizo reaccionar al principio. Yo estuve 6 meses sin salir y sin querer salir. En algún momento pensé, había perdido a mi compañero hoy hace 3 años, y dije, es buen tiempo para estar conmigo. Mi nieta me escribió, abuela, estos emoticones son para vos antes que te mueras, y espero que no te mueras nunca. Y la verdad, yo en ese tiempo, al principio de la pandemia, la imagen de la muerte se me había presentado de manera muy fuerte, lo cual me hizo, desde mi filosofía, que siempre fue adelante, ahora, hoy, la vida y demás, replanteármela. Las palabras incertidumbre, ansiedad, encierro, no son parte de mi vida. También quiero rescatar 3 cosas. Yo tuve el acompañamiento de 3 jóvenes que viven en la planta de abajo para cualquier cosa que necesitara. Los talleres con las jóvenes del municipio de Quilmes, de la Dirección de Adultos Mayores, fueron geniales. Yo arrastré mis talleres presenciales a la virtualidad. Y las chicas, no me quiero olvidar ninguna, por eso no las voy a nombrar, pero no puedo dejar de nombrar a Ana Clara, a Verónica, a Romina, a Gabriela, a Leticia. Están trabajando hoy en día al pie del cañón para que los adultos mayores estemos bien, alegres, no pensemos en nada desagradable, acompañándolos. Por eso hay 2 seres que son esenciales en la vida de un adulto, que son los niños, como mis nietos, y las jóvenes y los jóvenes. Es una composición impresionantemente hermosa. He tenido compañeros, como decía Eduardo, trato con mi forma de ser y lo que he aprendido, ayudar a los que están cerca. Tengo una compañera que sufrió 4 operaciones.
En la primera contrajo COVID donde estuvo internada. Es una amiga del alma, somos amigas desde jóvenes. En la última operación entró con pánico, desesperación y no sabe. Somos tres amigos desde la secundaria. Nos componemos los tres de una manera tal para acompañar al que le está pasando algo. Y eso es lo que hacemos, acompañarnos, somos compañeros. Las palabras de Laura y Sandra, nunca mejor y en mejor momento. Quiero agradecer a todos y a todas las personas que componen este hermoso conjunto de seres que se están ocupando de otros seres. Gracias. Gracias, Cristina. Bueno, les quiero contar cosas que acá han aparecido en el chat que también hablan de seres que se ocupan de otros seres. Dice Amanda López, soy estudiante de PUNCAM. Ni bien empezó la cuarentena, recibí el llamado de una alumna de la universidad. Se llama Débora. Vivo sola y me llamaba todas las mañanas. Ese gesto me acompañó durante el 2020. Gracias, Unki. Y otro de Leticia Álvarez dice, hola, soy Leticia, parte del Centro El Zorzal, y nuestra presidenta está siempre atenta a todas. Desde el principio nos propuso llamarnos, en especial los que no tienen celular, por teléfono de línea. Invita a participar de los distintos talleres y actividades por Zoom. Para este año tenemos pensado cursos virtuales a través de un grupo de difusión y por videollamadas. Estamos invitando a jugar al bingo. Siempre se busca llegar, acompañar y acercarse al otro para minimizar esa sensación de soledad. Y ahora las escuchamos a Laura y a Sandra, que nos pueden decir de esto último que estuvieron escuchando. Bueno, varias cosas, ¿no? Pero una era que la compañera hablaba de lo difícil de no estar en presencias, a veces en algunos momentos, ¿no? O cómo aprender a acompañar no estando en presencias, ¿no? En relación a lo que decía Estela Maris. Y hay distintos modos de estar, ¿no? El agradecimiento de alguien que tal vez uno no puede acompañar con gestos de cuidado de cuerpo, de corporalidades, como lo hubiera hecho en otro tiempo, tal vez ese mensaje, esa presencia, ese oído para escuchar en un momento difícil, es un gesto muy, muy importante, ¿no? De cuidado que se agradece siempre. Así que hay que aprender también eso, a otros modos de estar, en algunas veces, sobre todo en este tiempo. Y la palabra que insistió mucho fue acompañar, ¿no? Acompañar, acompañarse, acompañarnos. Me quedaba, justo había buscado antes de este conversatorio, un pequeño texto que recordaba de una, bueno, por un lado alguien que trabajó muchos años en el ámbito de distintos procesos comunitarios, ¿no? Como es Elena de la Aldea, y en un libro sobre cuidados busqué unas pequeñas frasecitas ahí que retoman algo de lo que decía Amanda López, ¿no? En el chat decía, ese gesto me acompañó durante el 2020, ¿no? Y me quedo con esa idea de gesto y me gustaría leerles algo para ir despidiéndome de este encuentro con ustedes. Dice, los gestos del cuidar, y si me permiten ahí leo unas partecitas, ¿les parece? Dice, con la lente de un gran angular podemos mirar aquellos pequeños actos de cuidado que son los gestos. Gestos mínimos, apenas perceptibles, instantáneos. Los gestos no se pueden predecir ni provocar voluntariamente. Son movimientos muchas veces espontáneos que nos preceden y nos develan.
al mismo tiempo pueden determinar los resultados de un encuentro, de una experiencia, hasta de una vida. Podemos pensar los gestos del cuidar como los residuos que las instituciones, la educación, la familia, no han podido terminar de domesticar de entre las antiquísimas prácticas de nuestros antepasados, quienes garantizaron la supervivencia a veces, muchas veces, a través de la solidaridad, del compartir alimentos, recursos, conocimientos. Esos gestos emergían en los actos, en los cuerpos que construían comunidad, mostrando la riqueza de lo diverso. Los gestos del cuidar se nos han ido tiñendo con el miedo a lo diferente y con la marca social del sentir como ajena la enfermedad, la discapacidad, la fragilidad. Sin embargo, eso nos habita. Los gestos del cuidado emergen en el encuentro con ese otro que no soy yo y que sin embargo podría serlo. También yo podré ser el que los necesite y los dé. El gesto de cuidado es hacer visible el recibir y el dar, sin ser a veces consciente de eso. Por eso son pequeños esos gestos. Nos transmiten información sensible de los otros y también muchas veces nos hacen sentir, ¿no? Cosas que creíamos que teníamos ahí dormidas. Entraman conexiones y desconexiones. También se trata de dejarse cuidar, de permitir que ese otro entre en un tiempo nuestro, a veces casi de puntitas de pie. Recordar también ahí la propia vulnerabilidad y la necesidad del otro. Es un proceso delicado, pero también es un proceso que alivia. Sí, ya lo pediste. Buenísimo. Qué lindo lo que leíste, Laura. Precioso. Hermoso. Hermoso donde se posaron tus ojitos, como tantas veces. Laura es una persona muy amorosa y cuidadosa. Y la conozco desde que era chiquita, por eso es verdad, desde que era estudiante. Es verdad, desde que tenía como 20, mira, ya hace más de 20 años ahí. Hace un rato. Sí, sí. Laura, es gestos... precioso. Laura, gracias. Es muy bonito lo que leíste, es la síntesis realmente en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sandra. Sí, pensaba dos cosas, ¿no? Y ahora son tres, porque hay que sumarle. Sí, siempre una piensa, decir, es así son los procesos del pensar. Y si es el pensar con otros, más todavía, ¿no? Una cuestión que pensaba era en alguien como Estela Maris, que puede ser cualquiera de nosotros, abriendo la app, buscando el turno como si se hubiera ganado la lotería, ¿no? Y eso pensaba, la ferocidad de estos tiempos, por un lado, tensión, ¿no? La ferocidad de estos tiempos, que también nos pasaba cuando hablábamos la educación es un derecho, no un privilegio. Lo mismo con eso, la ferocidad, por un lado, en la que un derecho, que es el acceso a la salud, a la posibilidad de sostenerse saludable, parece que fuera la lotería. Y por otro lado, eso sea tan claro que es un derecho, ¿no? Me parecía que eso es muy interesante. Y por otro lado pensaba que cuando veía que Alberto ponía y Marcos, y fulana, y mengano, y tal, y decía que es eso que decimos cuando decimos el otro, la otra, el otro, siempre suele tener algún nombre. Y si nos acordamos de que tiene nombre, deja de ser una especie de gran hermano de pseudo solidaridades, ¿no? Es cuando alguien tiene nombre, ¿no? El otro, le otro, tiene nombre. Para cada cual tiene un nombre distinto tal vez, ¿no? Pero si tiene nombre parece que queda más cerca.
yo pensaba qué lindo para Débora, la estudiante de la UNCI, saber que le hizo esa compañía a alguien. Qué bueno. Porque, insisto, los gestos sororos y solidarios también los realiza quien los efectúa. Y a mí siempre me han llamado la atención los gestos. De hecho, una colega bastante más grande se reía de mí porque en el Rorschach, en ese test que parece que te muestran siempre vértebras o mariposas, yo miraba lo pequeñito y ella me decía, vos mirás el petit detail, el pequeño detalle, y es verdad. Y no por pequeño detalle es pequeño, ¿no? Me parece que hay que correrse de esa mirada capitalista de lo que es más grande, más chico, ¿no? Y hay que ponerle cualidad a eso. Y me acuerdo que hace un montón de tiempo leí un libro de Milan Kundera en el que él se tomaba, creo que 3 o 4 páginas para describir un gesto. Era eso lo que hacía, ¿no? Describía el gesto de una mujer que hacía esto. El gesto de fulanita al despedirse, lo describía minuciosamente. Y a mí eso me hacía pensar, como muchas otros recuerdos y palabras que me venían escuchando las palabras de ustedes. Yo pensaba, así como Galeano decía, todos los fuegos el fuego, todos los duelos el duelo, estoy pensando mucho en este tiempo de pandemia, porque me han acontecido pérdidas muy próximas y he acompañado a varios pacientes, lamentablemente, en la pérdida de sus seres queridos. Y pensaba, todos los duelos el duelo, y eso desde el psicoanálisis es así. Cada pérdida reactualiza las anteriores, pero también pensaba, y creo que eso acopla con el texto que eligió Laura para despedirse, menuda despedida que te deja con semejante apertura, ¿no? Pensaba, me acordaba de eso de Proust, cuando mordía la magdalena y le llevaba ese gesto, y ese gusto, y ese olor, lo llevaba a la cocina, a otros lugares, y también es todos los gestos el gesto. Entonces me parece que esa idea es de mucha apertura y de mucha potencia, y no es la receta de pongámonos a hacer gestos, porque son imperceptibles a veces, pero sí es por ahí como alguna demora en eso que parece pequeño, pero que si lo tamizamos cualitativamente dejamos de medirlo, y por ahí lo podemos saborear como esas magdalenas que te llevan a la cocina de la infancia, ¿no? La patria es la infancia, decía algún autor, ¿no? Y la patria es el otro también. Entonces, en la infancia hay otros. Me parece que en definitiva lo que quiero subrayar es que en cualquiera de los gestos de los que hemos estado hablando, necesariamente hay alguien más. De cuerpo presente, si vale la expresión así un poco de la chona, o en la inscripción, en aquello que nos acompaña, como en las cartas, ¿no?